Buenas tardes a todos. Vamos a proceder a dar inicio a la segunda clase del primer módulo de capacitaciones en juicio por jurado, organizada por la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, Colegio de Magistrados y Funcionarios de Jujuy y Escuela de Capacitación Dr. Guillermo Snopex. Antes de empezar, le voy a ceder la palabra a la doctora Silvina Manes, que desea hacer una aclaración. Buenas tardes a todos, todas. La aclaración es la siguiente. Este es un curso donde nosotros estamos haciendo una introducción al sistema de juicio por jurado. Por eso, hablándolo con los profesores y demás, tomamos la decisión que este curso no va a requerir trabajo final. Así que quédense tranquilos por si acaso alguno estaba preocupado, pero es muy importante, ahora sí les digo, es muy importante que le den continuidad, porque el programa lo armamos y un tema de cada módulo está interconectado con el otro. Así que la presencia de ustedes es sumamente importante y si en algún momento no pueden venir, es muy importante que requieran los videos como para no perder ese hilo conductor que tiene este curso. Bueno, muchas gracias. Le dejo a la doctora. Bueno, buenas tardes. Está bien. Bueno. ¿Desea que la presente, doctor, un momentito? Como vos quieras. Gracias. Queremos agradecer también la presencia de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, doctora Laura Nilda Lamas González, la jueza de la Suprema Corte de Justicia y directora de la Escuela de Capacitación Judicial, doctora María Eugenia Nieva, y la presidenta de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, doctora Silvina Manes. La disertante que expondrá hoy es la doctora Gladys Margarita Catalina López, quien abordará la temática de Introducción a las técnicas y destrezas de litigación, una nueva metodología de abordaje del sistema de enjuiciamiento penal, trámite versus litigio, teoría jurídica del caso, el juicio, una cuestión estratégica, teoría del caso, desarrollo teórico y práctico, la narración de historias en juicio, proposiciones fácticas versus teorías jurídicas, análisis de la prueba necesaria, las pruebas para la investigación versus las pruebas para el juicio, la preparación del juicio y elección de juicios por jurados o no. La doctora Gladys Margarita Catalina López es titular de la Defensoría Oficial número 22, especializada en juicios por jurados en el marco del plan piloto creado por la resolución número 319 de la Defensoría General de La Plata y es defensor oficial en el Departamento Judicial de La Plata. Está especializada en litigación oral y criminalidad económica, es docente en numerosas universidades e instituciones y actualmente es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Defensores de la República Argentina. Agradecemos a todos por estar presentes y les informamos que al finalizar la capacitación, en la pantalla se proyectará un código QR que contiene una encuesta de satisfacción de carácter anónimo a los fines de mejorar el servicio en capacitaciones, cursos y seminarios de la Escuela de Capacitación, por lo que solicitamos su colaboración en escanear el mismo y responderla. De igual modo, dicho link, dicha encuesta se enviará en un link a sus correos electrónicos junto con el certificado de participación en este encuentro. Cedemos la palabra a la disertante. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, tengo un poco más de voz que ayer, así es que espero poder dar esta conversación con ustedes, lo mejor, bueno, con voz un poco más tranqui que mi voz natural, así que quizás van a estar agradecidos que no sea lo chillona que soy siempre. Bueno, en realidad hoy vamos a tratar de adentrarnos en lo que es este cambio cultural que decimos tenemos que afrontar. Estamos pasando a un litigio adversarial. Ustedes ya tienen pautas por lo que dijeron ayer, que ya vislumbran con más claridad que lo que vislumbrábamos en Provincia de Buenos Aires, cuál es ese cambio. Pero bueno, vamos a volver un poquito quizás sobre lo que se conversó ayer, pero muy poquito como para adentrarnos después en cuál es la herramienta esencial que utilizamos en este sistema adversarial que es la teoría del caso. Algunas de las premisas que hacen este cambio cultural es el tema de la centralidad del juicio. Y esto no significa que con todos los casos que tenemos vamos a ir al juicio, sino que significa que todas las variables y todos los momentos procesales que vamos manejando lo vamos midiendo en función del posible juicio que pudiéramos tener.
y lo vamos midiendo en función del rendimiento de la prueba que tenemos que se puede colectar. Vale decir, cada decisión va a ser tomada en función de un hipotético juicio que podríamos realizar, una solución alternativa, una medida de coerción. Todo pasa por el filtro de esta información que vamos reuniendo y decimos, la medimos para ver si nos va a dar para llegar a juicio o no. Y esto hace que cada parte se comprometa con reunir información de calidad para llevar ese juicio. Las partes, acusador, defensa, en el caso del proceso penal. El juez se compromete con su rol imparcial, de que las partes, lo que comentábamos ayer, lleven precisamente la información legal, limpia, al debate. O sea, el compromiso del juez es lograr que el juicio sea ágil y limpio, básicamente. Ustedes ya cuentan, como decíamos ayer también, con varias normas que les permiten ver desde el inicio de la causa cuáles van a ser las reglas de admisibilidad probatoria con las que van a litigar y van a llegar a juicio. Ya saben que una causa que tiene una pena de 20 o más, con este proyecto de ley todavía no tiene la ley, pero ya saben que esa va a tramitar por juicio por jurados, no hay opción. Entonces ya el investigador va a tener que reunir prueba que no sea, por ejemplo, testimonios de oídas, o sea, recolecté con los vecinos que no quisieron dar sus nombres, me dijeron que el autor del hecho había sido tal persona. Bueno, eso no es prueba de calidad. Va a tener que ser prueba confiable, va a tener que ser, no tener que ser sobreabundante, va a tener que elegir evidencia que realmente, con el sentido común, uno pueda entender que realmente es la que puede generar una condena. Bueno, y obviamente que sea creíble. Entonces, ¿qué pasa? Con todo esto, las partes, antes de llegar al juicio, tienen que tomar cierto contacto, tienen que tener cierta inmediación. Ya no es la testimonial del policía, la testimonial que tomó una persona que no sabemos bajo qué forma lo hizo y demás. Tenemos que entrevistar, por ejemplo, a los testigos previo al debate para chequear la información. Porque otra de las premisas que tenemos en el juicio por jurados es que no vamos a investigar al juicio. Al juicio vamos sobre bases ya relativamente certeras. Vamos a comprobar la hipótesis que tenemos. Y es una premisa fundamental, porque no, obviamente con esta premisa se juegan varias cuestiones. No dispendio de actividad de nadie, no dispendio económico, no dispendio del tiempo de los jurados. Entonces, cada parte se hace responsable de evaluar su caso antes de tomar la decisión de si llega a juicio o no. Y esto bueno, siendo un poco autorreferencial, porque es la estadística con la que cuento, pero lo cierto es que lleva a que todas las causas que han tramitado en juicio por jurados en mi dependencia, que hasta ahora, digamos, hay un cúmulo de 600 y pico, pero hemos resuelto 300 y un piquito, en realidad hemos ido solo con el 3% de los casos a juicio. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas, que previamente chequeamos la prueba, o sea, no fuimos al lugar del hecho, verificamos si el lugar era tal cual como decía la inspección ocular o no, si no había, no sé, una construcción que impedía la visual del testigo que dice ser el testigo que vio desde 20 metros atrás. Esto tanto fiscalía como defensa, corre para los dos. La defensa obviamente cuenta con menos medios y ese es otro tema que merece también mucho debate. Pero bueno, la idea es chequear la información. ¿Qué pasó? Constatamos que la acusación era como decía la fiscalía. Bueno, tendremos que ver si hacemos un acuerdo alternativo en los términos que viene la acusación. Si no era tal como dice la acusación, bueno, bien, el fiscal también chequea el testigo y el fiscal también va a saber que si lleva ese caso a juicio se va a exponer a la opinión pública también y ante el jurado que le va a decir, este caso no te da. Porque si algo lleva al jurado de repente a... O sea, una de las cosas más relevantes es el sentido común que todos tenemos. Es el que va lleva a la sala de audiencias. Entonces, cuando el caso no da, realmente, bueno, barajemos con lo que tenemos. Nos conviene, como decía Silvina ayer, nos conviene
cerrar un acuerdo alternativo por un delito menor, bueno, es peor que ir y sentarse y decirle al jurado lo que sabemos que no nos rinde el caso. Y bueno, esto tiene que ver con el título que tenía esto, que es trámite versus litigio. Porque, ¿qué pasa? Cuando decimos cultura del trámite, en realidad, versus cultura del litigio, en realidad se está queriendo hacer referencia a que no se trata de una acumulación antes de papeles, ahora de agregar información inútil en el sistema, sino que se trata de valorar de fondo la calidad de lo que estamos presentando. No se trata de un montón de despachos, de que se oficie a tal lugar, se trata de los resultados, se trata de la información contundente y sólida con la que podemos contar. Esa sería la diferencia, o sea, no se trata de cumplir solo pasos procesales, de cumplir con el rol, o sea, porque el buen operador no va a ser precisamente que acumule sin sentido cosas, despachos, que parezca en el papel un expediente gigante o con un montón de información que no logramos catalogar en el sistema. Se trata quizás de quien acumule, por ejemplo, información, por ejemplo, tengo un testigo, en vez de decimos este testigo declara como era el expediente ante foja 10 a foja 585 a foja 700. Bueno, no, reunir la información quizás de otra manera, decir, bueno, este es el testimonial de tal persona, declaro acá, declaro acá. Digamos, esto tiene relevancia hasta cómo organizamos la información. Esto, bueno, que dependerá obviamente de cada uno, cómo lo quiere hacer, pero tiene que ver con el contenido. Y también el buen operador va a ser quien investiga bien. No va a ser el que solo se presenta en el barrio, reúna 2 o 3 testimoniales que no dicen nada. Va a ser el que logra resultados. Y el buen operador también va a ser quien prepara y planifica el caso. Y acá es donde entra, porque no, como les decía, no vamos a investigar, ya vamos a presentar el caso que tenemos. Y acá es donde entra precisamente la teoría del caso. Bueno, otro tema que tiene que ver, ¿por qué decimos caso? En realidad, porque la idea de caso nos asocia más a esto que les digo con contenido. Y no usamos ya tanto la palabra causa, porque muchas veces, ¿por qué es teoría del caso? Que para mí era un concepto nuevo cuando me adelanté en esto. Y claro, causa nos remite más al papel, a la acumulación y demás. Por eso es como que hablamos de caso. Bueno, hay varias definiciones de teoría del caso y que abarcan distintos aspectos. Una que es simple y quizás es la que más se va a usar, porque es la que primero nos van a pedir en las audiencias de admisibilidad, en las audiencias de control de acusación y demás, es la que dice historia de culpabilidad o no culpabilidad o inocencia consistente con los hechos incontrovertibles y las normas. Obviamente esto tiene que ser una historia simple, consistente y no contradictoria. Igual nos vamos a adentrar en cada una de estas cuestiones, pero les quiero mostrar los distintos aspectos. Una historia narrativa. Esta es la primera. Esta también nos vincula con esto de ir a probar la hipótesis. Es una idea central o teoría explicativa sobre lo que ocurrió. Una idea transformada en relato que intenta dar cuenta de un hecho que es omnicomprensiva, es autosuficiente, única y verosímil. Otra que es de las que más se han difundido y que nos conecta con la idea de planificación es la que da Moreno-Holman. Y señala que es un conjunto de actividades estratégicas que debe desarrollar un litigante frente a un caso, que le permitirán determinar la versión de los hechos que sostendrá ante el tribunal y la manera más eficiente y eficaz de presentar persuasivamente las argumentaciones y evidencias que lo acreditan en un juicio oral. Habla de persuasión, habla de estrategia, habla de persuasión. Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar la teoría del caso? Como les decía, es útil cuando se formaliza la acusación,
en el análisis de si corresponden a una medida de coerción, cuando ofrecemos la prueba para evaluar las soluciones alternativas y en el juicio. Y en el juicio obviamente es útil también para la realización del voir dire. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque, por ejemplo, si yo soy el fiscal y quiero llevar un caso, por ejemplo, en que es una muerte agravada por odio racial, por ejemplo. Me va a interesar saber si en el jurado voy a tener personas que tengan un problema de racismo. Entonces, mis preguntas van a ir orientadas a conocer esta situación. Entonces, el voir dire se vincula también y mucho con la teoría del caso. Algunos dicen que es fundamental, incluso para la realización del voir dire, y lo vinculan exclusivamente con la teoría del caso. Obviamente para los alegatos, bueno, claramente eso es sencillo de ver. Las testimoniales también, obviamente, yo voy a tener que tener presente todos los hechos, saber si mi contraexamen tiene los hechos suficientes en el caso para poder llevarlo a juicio. O sea, yo tengo que tener presente si puedo extraer o no de un testigo determinados hechos. Si no puedo extraerlos, bueno, tendré que ver qué solución le doy. A ver, voy a tratar de dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, un perito que concluyó que la muerte de la persona se debió a un disparo producido a 3 metros. Y de repente yo como defensa, por ejemplo, digo que en realidad estaban forcejeando y fue un disparo que se produjo al cuerpo, digamos, a quemarropa. Yo tengo que ver si puedo, del contraexamen, obtener que el perito diga que existe esa posibilidad. Si yo tengo la pericia, incluso entrevisto al perito y veo que esa posibilidad no existe, bueno, tendré que aceptarlo como un hecho incontrovertible y no voy a discutir con esto. Esto es parte de la teoría del caso y de la planificación que hago. Bueno, lo mismo pasa con las instrucciones. Obviamente las instrucciones se va a traducir en la teoría del caso con claridad. Veremos sobre qué delitos queremos que se noticie al jurado, que puede declarar culpable o no culpable a una persona, y eso va a ser obviamente dependiendo de nuestra teoría del caso. Bueno, ¿qué compone la teoría del caso? Tenemos 3 aspectos de la teoría del caso que tienen que retroalimentarse. Obviamente, la que estamos todos acostumbrados a partir, que es la teoría jurídica. Si yo les digo, bueno, en general, y ciertamente pasa mucho, o sea, incluso en las audiencias que hacemos nosotros, porque todavía no hemos hecho el cambio cultural que necesitamos para trabajar sobre hechos como corresponde. Pero si a mí, o sea, viene la fiscalía, bueno, yo le imputo haber disparado un arma de fuego, le dio muerte a otra persona, y la defensa, ¿qué teoría del caso tiene? Bueno, legítima defensa, puede ser en subsidio, legítima defensa en tercero. Tendemos siempre a utilizar la abstracción jurídica cuando decimos nuestra teoría del caso. Bueno, es lo que conocemos. Tenemos la teoría fáctica, que es precisamente con lo que vamos a trabajar en el sistema adversarial, que son los hechos. La adversariedad requiere hechos. Y ahora después vamos a ver bien por qué. Y tenemos la teoría probatoria. Obviamente, ¿de dónde van a salir estos hechos? De las pruebas con las que contemos, de la evidencia con la que contemos. Bien, este cuadrito vamos a retomarlo. ¿Cómo trabajamos? Y esto nos sirve para el testeo. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer, el elemento 2, vamos a pensar, es la muerte se produjo por un disparo de arma de fuego, en la proposición fáctica. Tenemos que prueba esto, con qué evidencia lo vamos a llevar a juicio. Lo vamos a llevar con la testimonial de tal persona que dice tal cosa, lo vamos a llevar con, también tenemos como otra proposición fáctica que se secuestró un arma de fuego calibre 22 en el lugar. El arma de fuego utilizada habría sido esa. Entonces lo vamos a probar con el secuestro del arma.
Después vamos a volver sobre cómo se analiza cada cuestión para ver si nuestra teoría del caso es fuerte en cuanto a los hechos o no, es débil o fuerte en cuanto a la prueba o no, para llegar a juicio. Cada elemento de la teoría jurídica se va a desarrollar en esta columnita de teoría jurídica. Cada elemento o sea, resultado muerte, la acción de matar, cómo se produjo, y también vamos a desarrollar lo que se llama la autoría. Y en algunos casos, aunque esto no es obligatorio, hablamos de una teoría profunda, que es lo que tiene que ver con el móvil. Por ejemplo, pero esto no es necesario, ya lo sabemos como abogados, trabajar sobre esto, pero esto es a los efectos de la persuasión. Por ejemplo, el móvil, la acción de matar, ¿tenía una razón para matar? ¿Es jurídicamente necesario? Quizás no, pero persuasivo, sí, mucho. El móvil, bueno, en este momento no se me ocurre otra cuestión, pero tiene que ver con probar la credibilidad y obviamente ser persuasivos en el caso. Bueno, empiezo. A ver, hoy hablábamos, ¿por qué estamos tan acostumbrados a trabajar sobre abstracciones? Porque así estudiamos, partimos de los códigos. Y estudiamos el tipo penal primero y luego buscamos los ejemplos. ¿Por qué empiezo por lo fáctico? Porque precisamente el sistema adversarial impone lo contrario. Vamos primero a los hechos, vamos de lo individual a lo general, que en realidad es como estudian el sistema anglosajón. Trabajan en base a casos y de ahí van obteniendo los resultados que en definitiva terminan siendo los precedentes. Bien. Bueno, esto es lo que les venía diciendo, que precisamente es lo que tiene que ver trabajar en adversarial, tiene que ver trabajar en hechos, se vincula a lo adversarial y no a lo inquisitivo, que necesariamente nos lleva a las abstracciones. Y ahora les voy a proponer un pequeño ejercicio que parece son, pero que sinceramente nos ha costado a todos al hacerlo. Y a ver si, y esto también tiene que ver con que podamos trabajar en forma conjunta y que no sea una deposición, porque en realidad esto es más para ir practicando todos e incluso retroalimentándonos y aprendiendo todos, porque es como que estamos todos en el trámite de empezar a trabajar de otra manera. Hay que diferenciar, como les decía, las conclusiones, las abstracciones que sacamos nosotros de los hechos. Si yo le digo, este caso es el resultado de la conducta de una persona violenta, ¿qué es? ¿Un hecho, una conclusión? Bien. El imputado Reynoso es dueño de la ferretería ubicada en Alem número 15. Bien. Reynoso cree que Nahuel le está mintiendo. Conclusión, ¿no? Estamos del foro interno. Tendremos que ver cómo extraemos en hechos que se relevan en lo externo para llegar a esa conclusión el día que hagamos el alegato final. Reynoso toma una barrita de hierro de 40 centímetros aproximadamente. Hecho. Y con intención de matarlo. Nahuel salva su vida gracias a una excelente asistencia. Bien, ¿alguien me quiere decir por qué? ¿Cómo? Sabemos que es excelente asistencia. Para cada uno puede ser distinto. La lata de brea está en mal estado. ¿Qué es? Conclusión. A ver, ¿qué se imaginaron? La lata de brea está en mal estado. ¿Qué te imaginaste vos? ¿Qué te imaginaste? ¿Sí? No, pero te digo, cuando te imaginas una lata de brea en mal estado, ¿qué te imaginas? Y algo putrefacto. Putrefacto al interior. ¿Quién se imaginó distinto? ¿Vos qué? Con el hongo arriba. ¿Cómo? No te escuché.
oxidada. Ven, cada uno, si uno da conclusiones, imagina cualquier cosa, lo que quiere. Puede ser el contenido, puede ser la chapa. Y la idea de trabajar con hechos tiene que, para ser persuasiva, tiene que generar imagen. Si yo hablo de conclusiones, esto queda librado a cada criterio. Si yo digo, ese hombre era muy alto, ¿qué altura imaginamos? En tu caso, ¿cuál sería? 1,90. ¿Quién imagina 1,80? 2 metros, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, de esto depende mi caso? Si yo no puedo establecer, estoy diciendo, o sea, es un ejemplo que quizás no se nos van a dar tal cual en la realidad, pero bueno, yo tengo que preparar un contraexamen, ¿no? Y el contraexamen, que ya lo van a ver cuando les toque, hay que prepararlo con precisión sobre los hechos. Porque si yo le digo a él, por ejemplo, vos medís 1,86. Bien, le digo a él, ¿el hombre era muy alto? Quizás el hombre, para mí 1,86 o 1,80 es alto, muy alto puede ser. Para mí es muy alto, pero quizás él me diga no. Ahora, si yo le digo, el hombre medía 1,85, el que me tiene que contestar, si sabe la medida, ¿no? Obviamente. Entonces yo ahí, el contraexamen, voy a obtener la respuesta que quería, un sí. En cambio, si yo se lo dejo librado a una idea mía o una generalización, una conclusión que yo saco, que incluso puede ser distinta a la que saca otro interrogador, va a contestar de acuerdo a su criterio. Entonces, esa es la importancia de trabajar, o sea, parte de la importancia de trabajar con hechos. Sí, allá. O sea, estoy dando un ejemplo donde se utiliza con mucha claridad, el efecto. Digamos, pero a ver, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Si yo les digo que, va una señora caminando por la calle, va cruzando la vereda por la mitad de la calle va cruzando la calle de una acera a la otra, una señora, ¿no? Háganse la imagen. ¿Quiénes imaginaron una mujer de 40, 50 años? ¿Nadie? ¿Quiénes imaginaron una mujer de 60 años? ¿Nadie? Pero levántenme la mano. ¿Quiénes imaginaron a lo mejor una de 70? Claro. ¿Quiénes la imaginaron rubia? ¿El resto morocha? ¿Canosa? ¿Quiénes la imaginaron delgada? ¿Quiénes la imaginaron no tan delgada, un poquito más grandota? ¿Ven que las variables son muchas si yo no determino los hechos y lo dejo librado a la imaginación del jurado? Entonces cada uno en esa imaginación va completando de acuerdo a lo que es su historia, o sea, acá puede ser la última imagen que vio, en otros casos, sobre cosas más complejas, puede completar con su propia historia. Si yo no sé, si no especifico cómo se desarrolló un accidente con mucha claridad, y quizás hay alguien en el jurado que sufrió un accidente, quizás va a completar en su mente con sus propias vivencias cómo terminó ese accidente. Bien. Bueno, a ver, por ejemplo, algo que es bastante común. Uriel disfrutaba humillando a Leonel. Yo digo eso. ¿Qué tipo de humillación se imaginan? A lo mejor alguien que lo humilla cuando está trabajando, a lo mejor alguien que le hicieron bullying, a lo mejor alguien que, qué sé yo, estaba entre los amigos y siempre trataba de buscarle el lado débil. Cada uno va a completar con vivencias propias. ¿Ok? Entonces, si yo digo en cambio, como, bueno, disculpen, espero no, le dijo gato, pendejo, maricón, ya sabemos de qué estamos hablando. Y esto lo hizo 1, 2, 3 veces. ¿Bien? Bueno. Y acá está, bueno, lo que decíamos. Que persuadimos con hechos.
que los necesitamos precisamente, que las conclusiones son al momento de los alegatos, cuando cerramos. Ahí es donde, como venimos trabajando habitualmente, vamos a desarrollar todo esto de cerrar con abstracciones, hilar lógicamente todos los hechos que fuimos reuniendo en el juicio. Hechito por hechito, que no es fácil, pero no es, como diría que le va a decir seguramente cuando venga Martín Sabelli, no es física cuántica. No es fácil, pero no es física cuántica. Y narrar es persuadir. Varias cuestiones tienen que ver con esto. Pero, a ver, voy a dar otro ejemplo que va a venir Daniel también, González Estier, que lo da, o sea, no le toca este tema, así que no creo que lo comente, pero lo da y me encanta. Si yo les digo que, voy a inventar un nombre porque no tengo ni idea, que anoche fuimos a cenar a un restaurante que se llama Caracol, que está acá a la vuelta. Y te digo, Silvina, no vayas, es muy malo. Bien, ustedes lo tienen acá a la vuelta, les queda cómodo. ¿Van a dejar de ir? Capaz que van a investigar, ¿no? Entonces si yo le digo, a ver, anoche fui a cenar a un restaurante que está acá a la vuelta, se llama Caracol. Mira, cuando fui a entrar, agarro la manija de la puerta, estaba toda pegoteada. Bueno, nada, yo la verdad que era tarde, no había para dar vuelta, no podíamos dar vuelta. Nos sentamos. En realidad me voy a sentar y veo que la silla tenía como una mancha de café. Bueno, había una servilleta que, bueno, evidentemente no la habían retirado de la mesa. Limpio con la servilleta y me siento igual. Bueno, no venían. Tardó más de 40 minutos en venir a tomarnos el pedido. En eso que veo que estaban tomando el pedido, veo pasar un ratón que iba a la cocina. ¿Pero qué iba a hacer? Ya eran las 11 de la noche. Me quedo. Bueno, llega la comida. Había pedido una ensalada. Y tenía lentejas y demás, pero resulta que también tenía una mosca adentro. Bueno, ahora, ¿cuántos van a ir después de esto? Yo al principio les di una conclusión. Ahora les di hechos. Y eso persuade. Otra cosa que tiene que ver con la persuasión y que habla de hechos es generar imagen. La imagen permanece más en la mente que la sola palabra. Nosotros vemos una imagen convence más que 1000 palabras, ¿no? Bueno, ese dicho es real, pero a su vez permanece más en la memoria. Entonces, cuando nosotros somos más minuciosos con los hechos, más imagen generamos y no lo dejamos librado, como les decía, con el caso de la mujer, al libre albedrío de cada uno. Y si en nuestro caso, digamos, obviamente tenemos que, el libre albedrío tenemos que cerrarlo para que en nuestro caso quede mostrado. Bueno, necesito un minutito. Ahora, aquí no nos puede faltar y nunca dejar de reconocer la verdad que yo quiero esta tecnología para el juicio por jurado porque es increíble tener la mano, agarrando un micrófono y hablar y tener el alegato y no para olvidarte de nada es tremendo, pero con esto está bárbaro. Bueno, ¿qué no podemos dejar de tener en cuenta como litigantes? Nunca negar los hechos incontrovertibles. La persona fallecida está. Si diluviaba esa noche, no podemos discutir que no diluviaba. O sea, hay cuestiones que no podemos omitirlas y que estén incluidas en nuestra teoría del caso. Hay hechos incontrovertibles que lo son naturalmente, por ejemplo, la muerte. Hay otros que terminan siendo incontrovertibles porque la prueba es abrumadora en relación a eso. Y hay otros que decidimos no controvertir porque no nos resulta necesario o conveniente incluso. Entonces, esos hechos siempre tienen que estar incorporados en nuestra teoría del caso. No podemos omitirlo. Bien, bueno, esto tiene que ver con lo mismo. Obviamente, el relato
tiene que ser realista, no tiene que ser algo producto de la fantasía. No puede ser un relato, y esto sí también tiene que ver contradictorio consigo mismo. A ver, yo voy al juicio por jurados y muchas veces puedo ir, por ejemplo, como defensora, tratando de probar una legítima defensa. Cuando hago mi alegato de apertura, voy a hacer un relato que tenga que ver con la categoría jurídica de legítima defensa, ¿no? Pero yo sé que voy a estar jugando también con un exceso en la legítima, aunque este no sería tan contradictorio. Bueno, vamos a igual a dejarlo, con un exceso en la legítima defensa. Va a ser un delito menor incluido, quizás, al delito de homicidio. No es tan contradictorio en este caso, pero sé que voy a estar jugando con esa variable, pero yo no le puedo presentar al jurado las dos variables. Le presento una, la hipótesis de máxima en general, porque, a ver, en el caso de la defensa, la teoría del caso necesita solo ser plausible. En el caso de la fiscalía, que si bien puede tener acusaciones alternativas, necesita correr con cierto grado de certeza mayor o de probabilidad mayor, en realidad casi de certeza. Con lo cual la alternatividad para la fiscalía es mucho más inconveniente en términos de persuasión que para la defensa. Pero la teoría de la defensa solo requiere ser plausible, no necesita un grado de certeza tan grande como el de la fiscalía, porque obviamente la carga de la prueba la tiene la fiscalía. Bueno, simple. Y esto, bueno, tiene que ver con todo esto que estamos viendo, ¿no? El tema de lenguaje llano, obviamente, y reunir la cantidad de, o sea, si bien nuestra teoría del caso va a tener multiplicidad de hechos, vamos a tener que elegir aquellos los más relevantes y los más fáciles de transmitir y entender de acuerdo al sentido común. Consciente, bueno, tiene que ver con lo de realista también, que esto tiene que ver con no ir con hipótesis que no surjan de ningún elemento del caso. Esto, por ejemplo, que les decía, el ejemplo que les daba del perito. Si yo no sé que no voy a poder extraer, por ejemplo, en el caso de la defensa, que se maneja con lo que serían muchos hechos negativos, porque puede pasar, por ejemplo, a ver, voy a dar otro ejemplo de pericia, lo primero que se me ocurre, por ejemplo, un perito psicólogo que diga que los nervios del niño se debían a que esto derivaba de un abuso. Y nada más. Entonces, se le pregunta eso y yo puedo pensar como defensa que yo puedo decir en el alegato de cierre que de la lógica te das cuenta que, o sea, es lógico que el chico estuviera nervioso también porque estaba declarando en un juicio. Pero ¿qué pasa? Yo eso no lo saqué, no saqué el hecho en el juicio ese, el hecho en todo caso, el otro hecho que puede dar posibilidad a los nervios. En realidad es válido para cualquier, o sea, para cualquier situación técnica o jurados. Yo tengo que exponer en el juicio, tiene que salir que hay otra posibilidad. Por ejemplo, que el niño estaba nervioso porque estaba declarando ahí también. No quita la posibilidad de que sea porque está relatando un hecho que obviamente ha marcado su vida, pero también da esto. O sea, si quiero, lo que estoy trabajando es con la duda como defensa, ese hecho tengo que sacarlo en el juicio. No puedo pensar que va a salir, digamos, y va a estar probado por solo el sentido común. Bien. A ver. Después vamos a volver al cuadrito que habíamos visto al comienzo. ¿Qué hacemos con los hechos? ¿Cómo sabemos si tenemos una teoría que podamos llevarla a juicio o no? Obvio que después falta el análisis de prueba y el análisis de jurídico. Bien, el test de superposición. ¿Qué significa? Que las partes van a sopesar las distintas razones, digamos, por las que se puede dar un hecho.
cada parte tiene una, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo así para que sea más fácil. El hecho ocurrió en la esquina de 11:40, para dar números y que sea más entendible. ¿Qué tiene la Fiscalía para decir que el autor del hecho es Juan? Es que él se encontraba en la esquina de 10:40, 5 minutos antes de que ocurriera el hecho. Bien, ¿qué tiene la defensa? Que Juan se encontraba ahí porque él iba a la casa de su mamá, que está en, vamos a decir, 40 entre 11 y 12. Entonces, la Fiscalía va a decir, esta persona estaba porque iba a cometer el hecho. La defensa, para ese mismo hecho, tiene una explicación diferente. Bueno, ¿cuál es la explicación que más fuerza tiene o más convincente es? Bueno, ese es el test de superposición. Entonces, sobre cada hechito que nosotros vemos en la teoría del caso, hacemos el test de superposición y vemos si para nuestro caso es fuerte o débil. Obviamente, a mí me va a dar fuerte y a la Fiscalía, perdón, mi sesgo, a la Fiscalía le va a dar débil y al revés. Cuando la Fiscalía tiene un hecho fuerte, para mí va a ser débil. ¿Ok? Todo este cuadrito después cuando lo vamos a ver sopesando las cuestiones, y ahí nos vamos a dar cuenta, a ver, por ejemplo, yo no tengo acreditado, no tengo, por ejemplo, acreditado que es el pañuelo que dice la señora, le sustrajeron, era de ella antes. Y de repente puede ser que no tengo ningún testigo como Fiscalía de que el pañuelo se lo vieron a la señora antes. No tengo nada que acredite la posesión previa de la señora, la tenencia previa. Entonces yo sé que el punto débil de la Fiscalía está acá. Como Fiscalía veré, a ver, ¿me conviene seguir? ¿No me conviene? Como defensa sé que la parte que voy a atacar quizás no sea la autoría, sino que sea lo que tiene que ver con la materialidad ilícita. ¿Se entiende? Vayan interrumpiendo lo que deseen, Bueno, y ahora vamos a la parte de la prueba. Bien, ¿qué es evidencia hasta tanto llegue a juicio? Es evidencia que vamos a ofrecer, obviamente, en la audiencia de admisibilidad. Bueno, podemos discutir si hay algún otro medio de prueba o no, pero bueno, los básicos son con los que aquí enumeramos. Testimonio, pericial, informativo, documental, material, bueno, confesión. A ver. Bueno, y acá también, como decíamos, vamos sopesando la teoría del caso desde el comienzo. Y hay una característica que no les di de la teoría del caso, pero es que tiene que ser no maleable, tiene que ser dúctil, digamos, tiene que ser, no me está saliendo la palabra, pero ágil para ser modificada también, obviamente hay cuestiones que son inmodificables, pero en las que las resoluciones, los vaivenes, la investigación vaya cambiando la situación, obviamente esto hasta llegar a los momentos maleables. Sí, puede ser maleable. Tenerlo presente siempre porque, bueno, ¿dónde deja de ser modificable para la Fiscalía el momento de la audiencia de admisibilidad de prueba? La defensa va a tener un manejo un poquito más extenso porque, bueno, no tiene, como decíamos ayer, la obligación de blanquear su teoría del caso en la audiencia de admisibilidad de prueba. Bueno, ¿qué pasa? La prueba, ¿cómo la filtramos? ¿Y dónde corresponde filtrarla? Para ver si vamos a contar con los hechos que esa evidencia nos trae. El tema de la legalidad, un allanamiento, un secuestro ilegal. Y sí, lo ideal es que se filtre en la audiencia de admisibilidad de prueba. No se filtró en la audiencia de admisibilidad de prueba. Bueno, nos toca trabajarlo con mucho menos poder, obviamente, de persuasión en el juicio. La relevancia, también con lo que nos explicaba ayer Silvina, con todos los criterios que tienen que ver, bueno, la relevancia es, como le decía ella ayer, todo aquello que nos hace más o menos posible nuestra teoría del caso.
Y también las cuestiones de credibilidad, ¿no?, que hacen a nuestra teoría del caso. A ver qué ejemplo está. Por ejemplo, un tema que puede ser tema de credibilidad. Bueno, esto voy a credibilidad igual. Bueno, esto de la relevancia, ¿es importante o no para el caso? ¿Es confiable? ¿Genera perjuicio indebido o no? Son cuestiones para filtrarlas, tamizarlas en la audiencia de admisibilidad de prueba. Puede pasar que, por ejemplo, bueno, a ver, voy a la legalidad. El secuestro, bueno, que creo que alguien lo dio ayer, no sé, vos o Andrés. El secuestro es considerado ilegal. Entonces ese secuestro no entra a juicio. Bueno, me quedé sin el secuestro del arma o de la droga y, bueno, veré que, o sea, ¿me queda algún otro elemento de prueba para probar que la persona es el autor del homicidio? Bueno, puede pasar que estos filtros hagan cambiar nuestra teoría del caso y obviamente nos lleven a soluciones alternativas distintas y no llegar a juicio. Por esto este tema de la maleabilidad, de la posibilidad de hacer modificaciones a medida que avanzamos en el tiempo y en el caso. Vamos a la relevancia, como les decía, con todos estos criterios que también puede haber. A ver, por ejemplo, no admiten la prueba, el resultado del ADN. ¿Por qué? Bueno, podemos tener un tema de legalidad porque se violentó la cadena de custodia, podemos tener un tema de contaminación de la muestra y yo me quedé sin la prueba fundamental para probar que el autor de ese acceso carnal fue el imputado. ¿Me queda algo? Nadie más lo vio en el lugar, o sí me queda, lo vieron en el lugar, la chica estaba lesionada, bueno, varias cuestiones. También el control de relevancia afinado, realizado, logrando este juicio ágil, este juicio limpio, puede llevarnos a este caso no solucionarlo en juicio, en debate, sino solucionarlo a través de la audiencia preliminar. Temas de credibilidad. Bueno, estos temas sí son los que vamos a tratar en el juicio. Y estos temas, en realidad, es lo que sí correspondería. El testigo, bueno, vuelvo un segundo a relevancia. ¿Puede ser relevante un testigo que escuchó, por ejemplo, está cuestionada la credibilidad de la denunciante? Digo, una mujer, o pues del denunciante. Está cuestionado porque quizás había algunos otros intereses dando vueltas y demás. Sería quizás relevante el llamado al 911 de ese día, más allá de que no parezca un hecho controvertido que hubo un llamado al 911, por una cuestión de credibilidad, por una cuestión de cómo se escucha a la denunciante o al denunciante en ese momento emocionado, puede ser relevante. Algunos van a decir también, o sea, puede ser o no. Podemos ahí también tener un tema de testigo de oídas que no, digamos, hay un obstáculo ahí. Ahora, puede ser que si esa versión se dio en anteriores oportunidades, se dio en ese momento de una manera específica, pueda llegar a ser relevante como un hecho secundario para probar credibilidad. Puede ser relevante, por ejemplo, a ver si me ocurre una causa de abuso, cómo convivían en el domicilio cuando hay una convivencia, cómo eran los códigos, cómo se manejaban. No es directamente vinculado al hecho, porque obviamente, bueno, en el caso de los abusos normalmente tampoco hay testigos, obviamente, pero puede estar, digamos, por una cuestión de darle credibilidad, indicios, si podemos traducirlo en términos que usáramos siempre, y puede darle credibilidad al denunciante o al imputado. Entiendo que sí. Entonces, algunos se les llaman hechos secundarios, o hechos que tienen que ver con credibilidad, que pueden ser, digamos, admitidos y llegar a juicio y poder trabajar sobre ellos en juicio. Finalmente, la credibilidad, obviamente, entonces voy a seguir acá. La credibilidad es lo que vamos a trabajar en debate. Y acá también vamos a tener el análisis de si la evidencia que tenemos
¿Es fuerte o es débil? Ese análisis puede ir variando antes de la audiencia de admisibilidad, después de la audiencia de admisibilidad. Bueno, por ejemplo, si sabemos, antes de la audiencia de admisibilidad, por ejemplo, si sabemos que ese allanamiento es cuestionable, que el secuestro está débil, puede ser que sea una evidencia débil en esos términos. Si sabemos que, por ejemplo, el testigo que dice que vio a Juan dispararle a Pedro, en realidad tiene problemas de visión y no tenía los anteojos puestos, es un tema de credibilidad que hace que nuestra evidencia, cuando la evaluamos, sea débil. Bueno. Y bueno, finalmente llegamos a lo que estamos más cómodos, ¿no? La teoría jurídica, que bueno, ya todos sabemos, son nuestras normas de carácter general y abstracto. Y acá lo que podemos tener en cuenta es que precisamente estamos más acostumbrados a trabajar sobre la teoría jurídica y la teoría probatoria. ¿Cuál es el nexo que nos permite unir en términos de persuasión? Son los hechos en los jurados, en los jueces. Porque ojo que cuando uno habla con hechos, en los juicios técnicos y demás, yo creo que nos convencemos todos mucho más. O sea, creo que incluso todos los operadores, los que también venimos de escuelas anteriores, digamos, obviamente nos convence más el relato de una historia que cuando hablamos en términos totalmente abstractos y no consistentes con algo palpable, terminamos todos más convencidos. Bien, y acá vamos nuevamente al cuadrito de la teoría del caso, lo que les decía, tener un punteo. Cuando vemos el cuadro, lo llenamos, tenemos este método de trabajo, vamos a visualizar con bastante claridad dónde se va a abocar cada parte y dónde está el conflicto. El cuadro en realidad nos tiene que dar parecido a todas las partes, porque esto no es un cuadro negador de los hechos. No es un cuadro, o sea, porque lo que nos pasa a todos en general es que los hechos que no nos convienen, que son nuestras debilidades, tratamos de ignorarlas porque nos da miedo cuando estamos operando. Pero lo cierto es que el cuadro tiene que tener en cuenta esas debilidades y tienen que estar incluidas, no desconocidas en nuestra teoría del caso, porque si no vamos a perder. Porque la parte contraria se va a ubicar en la debilidad del otro litigante. Sí, o sea, sí o sí. Entonces, lo primero es precisamente tener presentes esas debilidades y afrontarlas. Incluso, bueno, cada debilidad la mayoría de las debilidades siempre hay una vuelta para contrarrestar con algún otro hecho. Y muchas veces nos va a pasar que ese otro hecho tenemos que llevarlo a juicio. A ver, voy a dar un ejemplo. Nos puede pasar que el testigo, vuelvo al ejemplo parecido al anterior, el testigo vio a 20 metros en una noche oscura a Juan disparando un arma de fuego. Sabemos que la noche era oscura, todos los testigos van a decir eso, y de repente, bueno, quizás no aparecía en la inspección ocular o demás, pero nosotros sabemos que había una luminaria en el lugar. Bueno, ese hecho de la luminaria en el lugar, vamos a tener que traerlo. O sea, esa debilidad a 20 metros, noche oscura, la contrarrestaremos con esta posibilidad. Por ejemplo, se me ocurre esto en este momento, pero hay, digamos, normalmente uno se pone a pensar ahí parece no tener salida, y la verdad que la mayoría de las veces esas debilidades alguna pequeña vuelta tienen. Y bueno, lo mismo pasa con la prueba. Después de la audiencia de admisibilidad veremos qué prueba queda, qué no queda, qué debilidades y fortalezas tendremos con cada una. Ah, bueno, esto es casero, esperen.
A ver. Ahora, ¿quieren hacer alguna pregunta? Nada, nada, nada. Bueno, les voy a mostrar cómo para. So, Un segundo. do we now understand LaGuardia? Esta es una película que quizás muchos vieron, en donde Harrison Ford está acusado de matar a su colega fiscal. Y acá va a ver a su abogado y están discutiendo el caso. Está la esposa de él, incluso, o sea, en el caso, en la historia, él tenía una relación amorosa con la colega a la que le dan muerte. Y bueno, él está siendo acusado. Presten atención a cómo ellos hablan de las teorías del caso, en primer lugar de la contraparte. Bueno, a ver, trabajemos un poquito con este video. De lo que hablamos, ¿qué les parece que se puede resaltar, digamos, de lo que hemos estado conversando? ¿Qué características? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia fuerte de la Fiscalía? ¿Cómo? Allá atrás no escuché bien. Ok. ¿Qué pasa con el vaso, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Y por qué es tan importante? Por eso, está bien, ¿por qué es tan importante? Ok. ¿Ven cómo ellos van sopesando las fortalezas y las debilidades del caso? Bien. ¿Qué otra cosa de algo que dijimos que no era necesario, pero sobre lo que también hablan? ¿Cómo? No te escucho bien, perdóname, no sé si estoy sorda. Ajá. Pero había otro temita, una teoría que dijimos que no era parte de que puedes... el móvil, ¿cuál era? Perdón, ¿cuál era el móvil? ¿El móvil? Bien, convincente, ¿no? Podría ser. ¿Cómo? Que no le dé a la Fiscalía evidencia o indicios que puedan jugarle en contra, porque el que está siendo juzgado es él. Él está acusado. Entonces dice, yo hablé con Caroline. Entonces dan una explicación racional. Estábamos trabajando un caso y era normal que hablemos. Entonces ahí estaban haciendo un test de superposición. Exactamente. ¿Ok? Con lo que vimos recién, o sea, tenían dos explicaciones para un hecho. El hecho era el mismo para todos. ¿Cuál era la explicación que tenía cada uno? Bueno, para cada teoría del caso. Ay, disculpen. Bien. Ahora les quiero mostrar otro. Y nos vamos a Netflix. ¿Podremos volver a apagar un cachito la luz? Este en realidad es un caso real. Y es un documental sobre un caso que se llama Staircase. El hombre está acusado de matar a su esposa, haberla tirado por una escalera. Era una persona reconocida, digamos, en su ámbito. Y contrata un estudio de abogados. No sé realmente cómo fue que esto llegó a ser documental y cómo fue que capturaron todas las imágenes y la forma en que trabajaron realmente. Pues es un caso de verdad, para que vean cómo se trabaja con los hechos,
en este tipo de estudios, que bueno, también nosotros tenemos nuestras formas de trabajar con los hechos, bueno, ahora después lo conversamos. ¿Puedes apagar esta? ¿Es posible analizar los casos así? No vamos a negar que acá había un estudio importante y con mucha gente trabajando, pero en definitiva, estaban sopesando evidencias. También qué decisión importante estaba tomando la defensa en cuanto a qué haría en el juicio. Bueno, los hechos que iba a introducir el imputado con la declaración, ¿cuáles eran? ¿Cuáles serían? Claro. La credibilidad iba a ser el punto débil porque tenían varios francos por donde atacarlo. Entonces sopesaban, digamos, el tema de si explicar si tenía una relación homosexual, o sea, que su esposa sabía que él también tenía una relación homosexual o no, digamos, que era en definitiva el móvil que manejaba la fiscalía. Era sentarlo para eso. Pero bueno, vemos cómo sopesamos, por ejemplo, otra de las cosas era, había llamado a la policía, había llamado 2 veces, eso era positivo. Después se contrastaba con otro negativo. Cada uno de los hechos que mencionamos siempre va a tener algún tipo de contraste y balanceo entre positividad y negatividad para cada parte. Sí. Por algo nunca declaró Jane Sisson en el juicio porque se iba a someter a un contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía de esa naturaleza que iba a quedar mal parado. Y el tema del llamado al 911 puede ser comparado con el llamado de Carlos Carrascosa con el caso María García Bersunce, que muchas veces había contradicciones, que si estaba viva, no estaba viva, al momento de que llega la ambulancia. Entonces, por ahí el video es comparable con esos 2 casos en esos aspectos. Bueno, y sopesar, digamos, la conveniencia o no es lo que nos define, bueno, en cuanto a las distintas soluciones que vamos teniendo. No sé si hacemos el break. ¿Quieren hacer alguna pregunta o algo? Los hechos y qué, digamos, cada evidencia, qué prueba, qué hecho prueba. ¿Ok? Primero trabajar con eso y vaya ya viendo si es un hecho débil, fuerte, una prueba, una evidencia fuerte o débil. Les digo, una cosita que no les dije antes, hay varias maneras de organizar la información en una teoría del caso. Una es la de capítulos, que es por temas generales. Por ejemplo, puede ser lugar del hecho. Ahora, ese tema puede tener subcapítulos. ¿Okay? Cuando uno tiene la información organizada por capítulos, después cada parte del proceso, el alegato, el interrogatorio, el contraexamen, todo lo podemos ya organizar y trabajar con esos capítulos organizados. Cada capítulo tiene hechos, ¿ok? El lugar del hecho, la descripción del hecho. Hay otras cosas que ayudan mucho para elaborar la teoría del caso, que es la línea de tiempo. ¿Ok? Hay casos que requieren sí o sí que se analice cuándo ocurrió cada hecho, cada cuestión. Cuándo el testigo manifestó tal cosa y después a lo mejor cambió la versión, pasó algo en el medio. Bueno, la línea de tiempo ayuda muchísimo también para organizar la teoría del caso. Bueno, vamos marcando, a ver, no sé cómo decir entonces. ¿Cómo dividiste fiscalía-defensa? Quedó fiscalía por este lado. Fiscalía por este lado, defensa por este. Perdón, consigna lo siguiente. La fiscalía va a tener que elaborar su teoría del caso y transmitirla a la defensa. La defensa, perdón, escúchenme, la fiscalía va a elaborar una teoría del caso de ellos y se la va a transmitir a la defensa. La defensa, obviamente teniendo en consideración cuál va a ser la teoría del caso de la fiscalía, va a tener que pensar cuál es la defensa que va a esgrimir para Lucas Pasqualini, que es el imputado en esta causa. ¿Ok? Alias el hombre. Hay 2 o 3 posibilidades.
trabajemos solo sobre el relato de los hechos, construido obvio en base a toda la evidencia. La verdad, la defensa va a estar un poco sorprendida. Obviamente para esto están las audiencias previas para conocer el tema, pero bueno, vamos a ir trabajando sobre cada una de las teorías del caso. Hola, hola. Bueno, Bien. ¿leo? Entre la noche del 11 y madrugada del 12 de octubre de 2015, el imputado Lucas Pasqualini, alias El Logro, se hizo presente en el domicilio de Sebastián Ramírez, sito en calle San Martín, 1850, con intenciones de ingresar al asado de su ex compañero de colegio, momento en el cual, mientras Ignacio Martínez, junto a otros amigos que se encontraban en el asado, comienzan a insultarlo y agredirlo con botellas de vidrio. Allí, el imputado Pasqualini, al defenderse, le propició un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, produciéndole a la víctima, Ignacio Martínez, las lesiones descritas en el informe, con severas lesiones neurológicas irreparables en su cerebro. El delito, lesiones gravísimas con exceso en la legítima defensa. Artículo 91, en función del 35 y 45 del Código Penal. Bueno, impecable porque pusieron hechos, nada más, no fueron abstracciones. Quizás puede ser al momento de, o sea, cuando tenemos más tiempo, obviamente, y demás, hacer un análisis más detallado de cómo fue la secuencia, cómo fue el momento de cuando ocurre el golpe, digamos, detallar un poquito más la situación de si fue agredido o no, si hubo, si lo tiene, porque hay un bache ahí en el caso que no permite establecer con precisión muchas cuestiones. Pero bien, un detalle bien preciso y todo fáctico, así es que eso es impecable. Bueno, a ver, sí, ¿qué opinión? A ver, un segundo. A ver, cuando uno trabaja los casos, la idea es que podemos opinar siempre en forma constructiva, ¿no? ¿Alguien tiene algo para comentar o algo por el estilo en relación a lo que pusieron recién? Sí, el alegato de apertura tiene muchas cosas similares. Por eso lo que les comentaba, lo que decía que quizás es conveniente entrar en más detalles, pero el alegato de apertura tiene algunas particularidades que esto no es, digamos, no todo lo que tengas en la teoría del caso va a entrar en el alegato de apertura. Sí, hay que tener presente, por ejemplo, las debilidades y demás cuando expones tu teoría del caso. Bueno, ¿algo más? O sea, lo que voy es, identificás una debilidad que quizás con el escaso tiempo que tuvimos no pudieron identificarse, pero si identificás una debilidad hay que encararla, también en la teoría del caso y en el alegato de apertura también, pero esto lo van a hablar en la clase que viene. Esa sería la idea. ¿Ustedes encontraron alguna debilidad? El grupo que expuso recién. ¿Cuál sería una? A ver. Tenemos testimonios que son contradictorios, o sea, digamos, tanto en los testigos de la Fiscalía como en los testigos de la defensa. Tenemos gente que con problemas de visión, no se puede determinar bien que haya estado el imputado con el bate de béisbol, que él lo llevó, si bien se encontró en su casa. Bien, bueno, esa es una gran debilidad. Entonces, tu teoría del caso la tiene que incluir y ver cómo debilita la debilidad, digamos, de alguna manera cómo fortalece, porque ustedes están diciendo, Lucas fue el autor, ¿Sí? que quizás otro grupo dice otra cosa. ¿Me explico? O sea, ustedes están parando en que Lucas fue el autor. Entonces, cuando haces tu teoría del caso, tenés que pararte en esos hechos que te marcan la autoría. Se pararon en el móvil, se pararon en el desarrollo previo, o sea, separaron los insultos, digamos, o sea, hablando Sí, del móvil relacionado. Es por el tema de que nosotros planteamos la legítima defensa, es por el tema que nosotros planteamos la legítima defensa. ¿Qué piensan que la Defensoría les va a plantear? ¿Una legítima?
A ver, pero ¿qué? La- ¿Hay la- otra la posibilidad? La defensa puede plantear, no, puede plantear eso, puede plantear que no fue el autor, que no se Ok. puede detener el autor. Porque está dudosa la autoría Claro. también. Claro, Ok, hay que prepararse para las dos sí. cuestiones. claro. Y, Ok. es más, y es mejor mostrarle, está bien lo que vos decís, disculpame que tutee, en el alegato No, de, digamos, en el alegato de apertura, ahí mostrar las debilidades. Nosotros acá lo que hicimos es describir el hecho. ¿Sí? La plataforma fáctica. Esto es por lo que nosotros lo llevamos a juicio. Sí, en, en los alegatos mostramos las debilidades, en los alegatos de apertura, y también haríamos referencia en los alegatos de clausura. ¿Por qué? Porque es preferible siempre que quien tiene la debilidad sea el que la muestre y no que quede mal parado, en offside, si lo plantea la otra parte. Pero bueno, nosotros Sí, es cierto. lo planteamos así como, digamos, lo que es el hecho en sí, Sí, ¿no? sí. No, es que está bárbaro. Ahora, con más tiempo, quizás, o sea, marcar esos hechos que a vos te indican como acusación de que esta persona fue el autor. ¿Cuál es el hecho madre acá que les marca que Lucas fue el autor? ¿Cuál es el hecho El principal? bate de béisbol en la casa. En la casa. Y hay un par de La testigos que sangre. dicen que lo vieron. Claro. Hay un par de testigos que dicen La que lo sangre. vieron. Claro. Lo que digo es no descuidar ese aspecto cuando uno tiene más tiempo para desarrollar la teoría. ¿Mm? Bien, el otro grupo que sigue. ¿O quieren? ¿Vamos a mechar con alguna defensa? A ver. Ya. Bueno, dale. Así se respeta el derecho de defensa. Me parece muy bien. Bien, nosotros hemos dado por cierto en cuanto a los hechos que tuvieron lugar el día 12 de octubre. ¿A qué hora? La hora nos la da el policía, que recibe el llamado telefónico de un sanatorio, de un hospital, que dice que a las 2:45 ingresa un chico llamado tal, con unas lesiones, y se dirige al lugar de los hechos a recabar la información, donde recaba información de todos los que habían estado en esa fiesta. Es decir, tenemos circunstancias de tiempo y de lugar. El lugar donde es la calle Santa Fe, esquina San Martín, a la altura del 1800. Cuando ingresa esta persona le diagnostican un TEC grave, que había sido producto de un golpe en la cabeza, y el policía recaba la información a todos los testigos que habían estado ahí, y van contando que estaban en una fiesta, en un asado, y que se presentó este chico Pascualini, apodado El Ogro, que lo empezaron a humillar, ogro sucio, maricón, no vas a pasar, andate. Es decir, lo empiezan a discriminar como han hecho en toda la secundaria con él. Y le tiran un botellazo y no le pegan. Y él se va. Pero recapacita y vuelve. Dice, ¿por qué son tan forros? Y les reclama que por qué no los dejan ingresar. En esa circunstancia le arrojan otro botellazo, pero sí le pegan en la cabeza y le parten la ceja. Y es ahí donde el dueño de casa que había armado la fiesta le dice al Nacho que parece como la víctima del TEC, hacete cargo. Como si andaba a encargarte de este problema, para mí es poca cosa este pibe. Y se arma la trifulca afuera, pero no es el mano a mano, sino que detrás de Nacho salen los otros amigos y comienza una pelea. Y en esa pelea liga una trompada a Sebastián. Y ahí es donde pone el bate en juego, porque él era bueno o malo para los deportes, porque le decían tronco, era malo, que podía andar en el béisbol porque no le pegaba una. O sea que quien incorpora el bate en la discusión, como dice la acusación, es el señor Sebastián. Y se arma ahí el tole-tole. Nadie ve quién pega a quién con el bate. Los testigos en ningún momento dicen, vimos a Ogro pegarle con el bate. El hecho existe, el problema es el autor, porque ningún testimonio. Tenemos una chica miope que, bueno, no vio nada, se tropezó con una botella y se lastimó encima. Pobre chica, no podemos pedirle más allá de su aporte, que era amiga íntima de Nacho.
Y tenemos el testimonio de la mamá, que no es dejado, no debe ser dejado de lado, por más que sea la madre. Porque ella advierte que su hijo era perseguido con otras personas con palos en la mano. Y en esa circunstancia Nacho se hizo obviamente del bate, pero no sé si para pegar, pero sí para defenderse. Porque el bate tenía sangre de tanto de Nacho como de él, pero de huellas dactilares no se pudo saber nada. Entonces, atento a que tenemos una trifulca donde intervienen varias personas y una resulta con una lesión gravísima, hemos considerado que habría que imputarlo a Pasqualini por el artículo 95, o sea, lesiones ocurridas en una riña, en virtud del 91. Para nosotros hubo una riña. Esa es la calificación. Ahora sí, señora defensora, es su lugar. La Defensoría no estaba preparada para las lesiones gravísimas en riña. Bien, diste muchos detalles, pero no sé si te puedo tutear. Muchos detalles. Y la verdad que nos transmitiste toda una historia, una narrativa persuasiva. El único tema, digamos, cuando está la teoría, cuando es una teoría fáctica únicamente, es que no tenemos que entrar a considerar, digamos, hacer referencia a la prueba. Ojo, en el alegato de apertura vamos a mencionar algo de la prueba, pero cuando uno habla de la teoría del caso, limpita, es en realidad sin argumentación. Es hechos, después con qué prueba y en qué figura cae o no cae. Pero los detalles, digamos, estuvieron y es como que todos nos metimos también en la historia y te vas armando la imagen, que también es esa la idea, lo que te va a servir para armar el alegato de apertura claramente. Así que bueno, el último grupo de la acusación. Bueno, como ya se relató, el 12 de octubre del 2015 se juntan a cenar compañeros del colegio número 3 Eva Perón en casa de Sebastián Ramírez. Al único varón que no invitan es a Lucas Pasqualini. Esa noche, sin embargo, Lucas decide ir a la casa de Sebastián porque se enteró de la cena y decide ir a pesar de no haber sido invitado. Y tiene una discusión con Lucas a metros de esa casa. Ignacio Martínez cae al suelo desplomado, permaneciendo inconsciente hasta el día de la fecha. ¿Sí? Es decir, que acá hubo una pelea entre Lucas e Ignacio Martínez, y acá el resultado es una persona en estado de coma con un daño irreparable, según el diagnóstico de la médica y según el informe de la médica forense. Por otro lado, se allanó la vivienda de la madre de Lucas Pasqualini y allí se encontró un bate de béisbol con sangre, evidencia de sangre, de la víctima y del acusado. Por otro lado, consideramos que hay un móvil en el accionar de Lucas Pasqualini. Ya una de las testigos dice que era prepotente, que era pesado, y él decide ir a esa vivienda a pesar de no haber sido invitado, con un antecedente de bullying de mucho tiempo, como lo evidencia el cuaderno que presenta la madre, donde constan todos los insultos y el maltrato que recibía Lucas Pasqualini. Es decir, que había mucho tiempo de parte de él donde ya sabía lo que iba a pasar en esa casa porque siempre le pasaba lo mismo. Como relatan las compañeras, que siempre era insultado, y de hecho uno de los testigos reconoce como algo natural que los insultos que recibía Lucas Pasqualini, porque él considera que a él también le ponían apodos y le parecía como algo gracioso, como era una broma. Lo cierto es que
Lucas Pasqualini, después de recibir insultos, se retira, pero finalmente eso que llevaba adentro de él hace que él vuelva a enfrentar a todo este grupo y a generar toda esta pelea y toda esta discusión que termina con una sola víctima, que es Ignacio Martínez, en estado de coma con un daño irreparable. Bien. Lo consideramos a culpable de lesiones gravísimas. Bien, bien. Bueno, trajeron esta teoría, la parte de la teoría profunda del móvil, también a formar parte de la teoría del caso de ustedes, que está muy bueno. Ahora, hubo dos cositas que acabas. ¿Cómo se produjo la lesión? Se produjo por los golpes que recibe Ignacio Martínez, y esos golpes, la única evidencia objetiva que tenemos. ¿Cómo fueron esos golpes? Esos golpes fueron en el cráneo, en diferentes partes del cuerpo, con elemento contundente. Esa es una conclusión. ¿Cuál es el elemento contundente? Bueno, hay una evidencia objetiva, que es el bate de béisbol donde tiene sangre de la víctima. Entonces, digamos, porque cuando ustedes hicieron el relato digamos, el central sobre cómo ocurrió el hecho, ahí dijeron una discusión, una pelea, y termina herido Nacho. Esa partecita de la relación causal. Claro, el logro lo golpeó con un bate de béisbol en la cabeza, en el cuerpo, y así termina lesionado. Si se juegan por esa teoría, hay que relatar esa parte que es la fundamental. Es cierto que en el caso está dudoso, pero la Fiscalía está acusando al logro por eso, está diciendo es el autor de este hecho. Hay que relatar cómo ocurre el hecho. Y hay una cuestión, a lo último, que tiene que ver con esto de traer el móvil, que está muy bueno, pero fíjate que dieron muchas conclusiones, lo que él llevaba adentro desde hacía mucho tiempo. Quizás, no está en el caso, pero para decir una cosa así quizás es, el ogro, no me acuerdo en el momento el nombre, al ogro lo insultaron en el colegio, al ogro lo siguieron insultando en la secundaria, al ogro lo insultaron la semana anterior diciéndole llenar de hechos esa conclusión para que el que escucha entienda que el ogro tenía muy adentro todos esos insultos. Pero esa conclusión la va a tener que sacar el juzgador, ya sea juez técnico o jurado, y vos después sí lo vas a poder decir en el alegato de apertura, en el alegato de cierre, que todos estos hechos te permiten llegar a esa conclusión. Pero la teoría del caso, no se olviden, no se trabaja con conclusiones, se trabaja con hechos, porque las conclusiones pueden ser relativas, te lo pueden discutir. Bueno. Lo que noto que se han perdido un poco es en el relato de una historia muy simple. La historia que conforma la teoría del caso debe ser una historia simple de hechos, persuasiva. Después, si el ogro sufrió bullying, burlas, eso después será una debilidad que usted la adelantará en el alegato de apertura. Pero cuando la Fiscalía determina cuál es su teoría del caso, ustedes tienen que pensar en los hechos que van a conformar esa acusación. Después todos los ingredientes probatorios y demás es otro análisis. Claro, cuando piensen en cómo exponer la teoría del caso, piensen en cómo cuentan una película. Exactamente. Represéntense una película. El ogro fue a la casa donde no había sido invitado y a raíz de una discusión agarró un bate y le partió la cabeza a uno de los que estaba en la esquina. Eso es lo que yo creo que debe ser una historia fácil, simple, sencilla. Sí, una cuestión también a tener en cuenta es normalmente no relatar con lo que, por ejemplo, en un acta de procedimiento, digamos. O sea, hay que relatar, digamos, partir del núcleo duro, que es el centro de la imputación,
y a partir de ahí armar la historia, ¿no? Pero no relatar en realidad en cómo, por ejemplo, cuando llega el policía al lugar, ve tal cosa y demás, porque eso en realidad nos dispersa del el contenido más importante quizás. A ver, porque toda esta información se va a trasladar al alegato de apertura. Y lo cierto es que la simpleza, la contundencia, el relato fáctico similar a una película es lo que va a mantener la atención también del oyente. Entonces, tengamos presente eso, para no perdernos quizás en circunstancias que no hacen al eje central de la imputación. Bueno, vamos a la defensa, a ver qué, porque también va a sorprenderlos, a ver. La imputación con el día tal llegó la policía a tal lugar y encontró a una persona con la cabeza partida y demás. En definitiva, estamos cayendo en lo que no debemos caer, que es como si fuera la descripción del expediente. Ustedes imagínense si esto fuera un expediente escrito. Ustedes tengan en el legajo como fiscales la declaración del policía, la declaración de todos los amigos. Y si yo empiezo a relatar eso, yo no estoy determinando cuál es la imputación. La imputación tiene que tener cuándo, dónde, cómo y quién, obviamente. Entonces, la imputación, y si queremos trasladarlo en otros términos, la teoría del caso, tiene que ser la historia simple, sencilla, integrada por proposiciones fácticas que va a dar lugar a la investigación de la Fiscalía. Y después verán si el testimonio este tiene fortalezas, debilidades, el otro testimonio tiene fortalezas, debilidades, etcétera. Bien. Bueno, a ver. Bien, gracias. La teoría del caso, ya que vamos a hablar de película, pongamos nombre. El pobre ogro ha sido víctima de bullying toda su adolescencia y ahora lo están tratando de incriminar. ¿Sí? Tenemos justamente a Lucas Pasqualini, alias El Ogro, una persona totalmente introvertida que ha sido víctima de violencia, no de violencia, de bullying durante toda su etapa escolar y principalmente a raíz de quien hoy lo pretenden incriminar, es el señor Tronco Ramírez, Sebastián Tronco Ramírez. ¿Sí? Justamente se celebraba un asado en su casa ese día, el 12 de octubre, donde el ogro no había sido invitado, estaban todos los compañeros de la promoción. El ogro se enteró por un amigo de estos, de Gerardo, fue hasta la casa, porque dice, bueno, nunca, siempre me ha maltratado, quizás los chicos ya hayan madurado, podamos establecer algún tipo de relación, de vínculo, yo no tengo amigos hasta el día de hoy, sigo sin tener amigos, voy a ver si los pibes del colegio me prestan un poco de atención. Lejos de eso, al llegar a la casa, se encontró nuevamente con insultos, burlas y hasta agresiones de tirarle botellazos. En un primer momento él se fue, como preocupado, más preocupado, triste, retornando a su casa y dijo, no, pero ¿por qué me tengo que volver? Volvió a la casa de su amigo y dice, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué me tratan así? No, y por decirle, son unos forros, textualmente, y sin ser escuchado recibió más agresiones. A tal punto que este tronco tenía a su amigo, Ignacio Martínez, que es la víctima, Ignacio Martínez, que es la víctima, a cual a él lo tenía como su che pibe, su perrito faldero, digamos así. Che, andá, haceme esto, andá y llévame tal cosa, ¿sí? Entonces, en eso le dice, andá y encárgate del ogro. Ignacio Martínez, la víctima, sale en un primer momento, sale con el grupo de amigos del colegio, lo empiezan a agredir al ogro, el ogro empieza a tirar manotazos, y el misma persona que dice, andá y encarate el ogro, que es Sebastián, agarra el palo de béisbol, que él lo tenía en su casa, él lo conoce como el béisbol, que era un chantón porque la mano en los deportes, va hasta allá y le dice, che, pero vos no te puedes hacer cargo de lo que yo te digo, ¿sí? ¿Y quién fue el que le pegó el palo, el pelazo?
fue el mismo Sebastián que le pegó a Ignacio por no haberle hecho caso. ¿Qué pasó? Cuando se vieron con las consecuencias de eso, el ogro salió corriendo, por detrás salieron corriendo 6, 7 personas más, que llegaron hasta la casa del ogro donde se refugió en la casa de su madre, ¿sí? La madre justamente dice, no, vino mi hijo todo golpeado, venían 5, 6, 7 pibes todos con palos, y mi hijo estaba todo ensangrentado, nervioso, hasta que después se fueron. La madre no vio un palo. Pero ¿qué pasó en ese interín? Que ahí justamente fue que Sebastián se encargó de dejar el palo en la casa del ogro para que cuando se vea que Ignacio ha perdido conocimiento y quizás no sabemos si va a recobrar la conciencia, que sea incriminado, no sea él mismo, que fue el único que declaró que lo vio al ogro con palos, porque fue el resto, nadie declara que lo vio con un palo, para que justamente sea el ogro, la víctima que ha sido bulineada en todo el secundario, que ha sido bulineada ese día, sea el autor de ese supuesto hecho delictivo, ¿sí? Entonces, la teoría del caso defensista es de la defensa justamente esta: el ogro no fue el autor del hecho y que es víctima una vez más de acá, de todos los compañeros del colegio y principalmente de Tronco, que lo está tratando de incriminar en este hecho. Bien, me convenciste. compro no culpabilidad. Bien, sí lo que tener presente, porque existe un alegato de apertura más bien. Una mezcla. Claro. El alegato de apertura también termina siendo una historia. Sí. Hubo un lema al principio. ¿Cómo, perdón? Hiciste un lema al principio, me parece. Sí, como que el ogro, víctima toda su vida, no fue el autor del hecho. Era el título. Bien. Bueno, el llamado más allá de, más que nada tiene que ver, yo reduciría, digamos, para decir, expongo la teoría del caso, los por qué, que es argumentativo, toda esa explicación, tratar de reducirla solamente a hechos. La hilación lógica, recordemos, hagámosla para el alegato de cierre. Y la referencia a la prueba, digamos, cuando hablamos de la teoría fáctica, también hagámosla para el alegato de cierre. Porque nos estamos jugando por hechos. En cada teoría del caso nos jugamos por los hechos. Sabemos que de algunos hechos vamos a tener menos prueba, porque quizás tendemos a decir, esto prueba, justo en el que tenemos menos prueba. Por ejemplo, en lo de la madre mencionaste como prueba, que quizás tendemos a mencionar la prueba cuando sabemos que el hecho lo tenemos medio complicado porque es dudoso, digamos, es débil. En general pasa eso. Pero bueno, reducir la prueba y reducir la argumentación. Pero bueno, nada, fue bastante detallista, muy clara la historia. Bien. ¿El grupo de allá? Sí, nuestra teoría del caso es que el día 12 de octubre de 2015 se juntaron a cenar excompañeros del colegio número 3 Eva Perón en la casa de Sebastián Ramírez y que la única persona que no estaba invitada a esa reunión era el ogro. Entonces, este chico que había sufrido bullying durante toda su secundaria y toda la primaria al parecer, se hace presente en la casa con la intención de ingresar al asado. Los compañeros que se encontraban ahí reunidos, continuando con esta conducta de bullying hacia el ogro, le niegan la entrada. No solo le niegan la entrada, sino que, y probablemente por culpa del exceso de alcohol de la fiesta, empiezan a agredirlo físicamente, arrojándole primeramente botellazos, el chico que posteriormente queda en coma. A la agresión al ogro se le suman otros compañeros y sale por detrás alguien que va a sumar un elemento contundente, que es Sebastián, el dueño de casa, que le había encargado previamente a Ignacio que se encargara del ogro. Enojado porque el ogro seguía insistiendo con el ingreso a la fiesta, este chico dueño de casa, Sebastián, sale con un bat de béisbol y allí se origina un tumulto de agresión hacia el ogro. Luego de esto, probablemente por el tumulto,
quien tenía el bat termina agrediendo a Nacho, este cae, y cuando todos se preocupan por Nacho, que está caído en el suelo, es cuando el ogro puede escapar de la agresión que estaba sufriendo y llega a su casa. Por detrás de él se van un par de los chicos que estaban ahí, llegan hasta la casa a buscarlo para agredirlo, pero la madre, que le había abierto la puerta y que había visto por la ventana que a su hijo lo perseguían, lo detiene en la entrada de la casa y le ofrece, al verlo lastimado, le ofrece llevarlo al médico. Este chico no quiere, nunca llega a entrar a su dormitorio y la madre lo lleva al domicilio del padre. Entonces, producto de que todos se dieron cuenta de que como consecuencia de sus acciones había un chico en coma, decidieron deshacerse del elemento contundente arrojándolo por la ventana hacia el dormitorio de este chico, el ogro. Bien, me queda una duda. En relación a la lesión. Sí. A ver, porque o me perdí un pedacito a lo mejor quizás. Quería anotar las palabras que estabas diciendo y no encontré la lapicera, entonces quizás me distraje un minuto. ¿Qué dijiste en relación a el momento en que ocurre, cuándo queda lesionado Nacho? ¿Cómo queda lesionado? Pues eso no se puede establecer bien porque son ellos mismos en la trifulca en la que todo mundo agredía al ogro, que alguien, probablemente Sebastián, que era el dueño del bate y que salió muy enojado porque Nacho no había logrado encargarse del cometido que, Sí, él mismo le había propuesto, que él agrede a Ignacio. Bien, ¿qué dice Lucas en relación a si él cometió o no el hecho? No. ¿Qué dice? Él declaró y su declaración se apoya con el hecho de que no hay forma de probar que él en algún momento haya tenido el bat en la mano. De hecho, él había sido agredido con el bat, por eso el bat tiene sangre. Bueno, tu hecho es entonces, Lucas nunca agarró el bate. Nunca. ¿Ok? Para negar la autoría, para que quede claro que vos lo que estás negando, donde te tenés que parar, que Lucas nunca agarró el bate. Sí. ¿Ok? Ese hecho hay que llevarlo a juicio. O ese hecho negativo en todo caso. Hay que llevarlo a juicio. Bien. Después, hay otra cuestión. También el tema de argumentación, probablemente porque habían tomado mucho. ¿Qué tenés en relación a que habían tomado? ¿Qué hechos tenés que habían tomado mucho? Las declaraciones de la... Bien. Ok. Porque, digamos, si tomaron 5 botellas de cerveza es un hecho más cuantificable. Si tomaron 10, habían estado tomando desde las 9 de la noche. O cosas, digamos, que sean el mucho, esa valoración. El enojado también. Son valoraciones, digamos. Pero estuvo súper detallada igual. O sea, son pequeños detalles como para ir tratando de, entre todos, mejorar un poquito. Nada más. Así que estuvo muy bueno. Chicos, faltan ustedes. No. Bueno, nosotros, señores del jurado, en la madrugada del 12 de octubre del 2015, Lucas Pasqualini se acerca al domicilio del señor Sebastián Rodríguez, en donde se realizaba un asado de reencuentro de los amigos y compañeros de la escuela número 3, secundaria nacional número 3. Lucas insiste en ingresar al evento de la casa de Sebastián. No es aceptado su ingreso por parte del dueño de la casa y por sus otros compañeros, recibiendo insultos y discriminaciones por todos ellos. Es que en un momento recibe un botellazo en la cabeza por parte del señor Ignacio Martínez. Ante eso, mi asistido se retira del lugar con la bronca, llantos, tristeza y los nervios que tenía. Vuelve al domicilio de Sebastián, donde se estaba realizando el asado, y los empieza a insultar a todos. Fue que en un momento sale el señor Ignacio Martínez junto a otras 5 personas y comienzan a agredir. Sebastián se hace presente en la trifulca y con un bate de béisbol. Disculpe, se cayó. Lucas Pasqualini lo empuja a Sebastián y Sebastián le reclama a Ignacio Martínez y este comienza a insultarlo. Reaccionando Sebastián, pegándole con el bate en la cabeza. Detallando la lesión del señor Martínez,
tiene una lesión en la región craneal frontal derecho y por haber caído al piso, esa que cae al piso le provoca una fractura maxilar y dislocación de dirección izquierda-derecha. Al ver esta situación, estos golpes entre ellos, y que los otros chicos le seguían pegando, buscarlo para pegarle, sale huyendo con dirección a la casa de su mamá, la señora Marta Rivera, para luego dirigirse a lo del padre, el señor Juan Pascualini. En ningún momento el señor Lucas Pascualini tocó el palo. Ok, muy bien. Bien, o sea, si bien tenemos que ser objetivos al analizar los hechos, lo cierto es que cuando hacemos nuestra teoría del caso, estuvo muy detallada, estuvo muy buena. Y además quedó claro que no era el autor. Pero sí tengamos presente que tenemos que ser objetivos en el análisis. Ahora, ¿en qué hechos vamos a ser más detallistas o vamos a explayarnos, digamos? Vamos a explayarnos, obviamente, en los que nos conviene. Digamos, por ejemplo, la descripción muy puntual de cuál fue la lesión y demás, en realidad es un hecho que le conviene a la Fiscalía. O sea, pararnos en el detalle de eso no tiene mucho sentido para la defensa. Nos conviene pararnos más en los detalles, o sea, ampliar la imagen de los hechos más favorables al caso propio, digamos, ya sea la Fiscalía en su caso, que se va a parar en la cantidad de lesiones, y en la defensa, bueno, nos vamos a parar quizás, o sea, en la parte de las agresiones previas, hay que ver cuál es la escena más conveniente. Pero ese es otro análisis. Como detalle, sí analizar objetivamente todo. Después, ¿qué hechos elegimos para nuestra teoría del caso? Son los más importantes, son los más para detallar. El detalle de la lesión tiene que ver con que el golpe espontáneo de un zurdo combate da a la derecha y el golpe maxilar es la caída. Bien. O sea, nosotros hicimos un análisis de la caída y del golpe. Entonces, el detalle coadyuva a eso. Nosotros apuntamos a que Sebastián fue el autor y es zurdo. O sea, él mismo cuenta en su relato que es zurdo. Por eso nos mala mía, no lo en eso. advertí. Estuvo muy bueno entonces el detalle. Bueno, la verdad que un aplauso generalizado porque Gladys. voy a hacer un comentario que... Sí. Gladys, antes de terminar, quería invitarla a Silvina, por favor, a que pase acá, porque queremos hacerle un pequeño presente, doctora Lamas. ¿Puedo hacer un comentario de la práctica? Su presencia, haber iniciado esta capacitación, lo mismo para todos los colegas de Jujuy. Les agradezco que hayan tomado la decisión de participar, porque creo que esta es una de las capacitaciones más importantes de los últimos tiempos, teniendo en cuenta que próximamente se va a aprobar la ley de juicios por jurados en la provincia de Jujuy y necesitamos estar preparados justamente para afrontar este gran desafío, y creo que con estos capacitadores vamos a salir con un nivel altísimo a la práctica de todos los días, porque como estuvimos hablando con algunos colegas, el juicio por jurado es un sistema absolutamente distinto al juicio técnico, al que estamos acostumbrados ahora con el Colegio de Jueces, todos los jueces penales que trabajamos en la provincia de Jujuy. Por lo tanto, requiere de otras capacidades, de otras habilidades, de otro estudio, de otra preparación. Y bueno, el motivo principal justamente de esta iniciativa tiene que ver con este razonamiento fundamental para que no nos pase lo de siempre, que vamos corriendo, ¿no es cierto?, detrás de las legislaciones, de los sistemas que se implementan, sino que ahora con el tiempo necesario, con la preparación y el aprendizaje que podemos tener a través de los profesionales que ya nos visitaron y los que van a suceder en los próximos encuentros. De paso los invito para el 23 y 24 de abril, que va a estar presente un defensor que trabaja en el partido de San Martín en Buenos Aires, que se llama Cristian Pena, es un especialista en la materia y nos va a hablar justamente de la audiencia de voir dire,
que también ya ha sido mencionada en el día de ayer, y bueno, que es una preocupación fundamental y trascendente para la litigación en el juicio por jurados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estudios que se dedican pura y exclusivamente a la selección de jurados. Porque claro, si lo pensamos desde el punto de vista de que esos jurados que quedan seleccionados para integrar el jurado popular son los que van a decidir la suerte del imputado. Entonces, hoy podríamos decir, ¿no?, ¿quiénes son los jueces del tribunal los que van a definir la suerte del imputado? Bueno, sacando o salvando esta distancia que, según Andrés Harfuch, nunca va a ser mejor que el jurado popular que está legitimado por el sistema democrático para tomar una decisión, no habrá más reclamos en las plazas públicas, como lo había contado él cuando se había entrevistado con el gobernador de Mendoza. Así que bueno, los invito para el próximo evento, que es el 23 y 24 de abril, y le vamos a hacer un obsequio a nuestras visitantes porque quedaron encantados, no sé dónde están. Sí, sí. Quería resaltar realmente de la práctica, porque suele pasar que cuando ya somos operadores de mucho tiempo dentro del sistema, nos cuesta mucho el exponernos, porque es distinto el formato de este sistema, ¿no? Y realmente encontrar esa apertura, esas ganas de trabajar, de hacerlo practicar, digamos, es súper valioso y muy agradecidos nosotros también porque además nos facilita mucho la comunicación. Y abierto siempre a todas las críticas, porque en todas las críticas podemos crecer todos, porque estamos aprendiendo todos en este sistema. Así que bueno, nada, muchas gracias por un grupo muy abierto y es fantástico. Sí.